How soon? Would you like me to start now, Ajay, or should Yeah, we wait? I think that's good. To start. Do you want to? Empecemos, pues. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. Soy Bárbara Trudel y soy amiga del señor Ajay. Y él me pidió, bueno, hace tiempo di una presentación a la Global Schools Forum en inglés sobre la alfabetización, el lenguaje y las competencias básicas, y lo que tiene que ver con la educación multilingüe basada en la primera lengua. Y después de eso, me pidió dar la misma presentación en el español. Y ojalá que sea bien traducido. Vamos a ver, pero es lo que voy a presentar a ustedes hoy día. Yo trabajo para una organización no gubernamental que trabaja en la alfabetización, el desarrollo de las lenguas en forma escrita en las comunidades, para las comunidades que quizás ni su idioma es escrito todavía. Y trabajamos en la educación bilingüe también. Yo mismo, yo trabajé en el Perú con mi esposo en la alfabetización de mujeres en el idioma quechua, ¿no? En las variedades ahí. Pasé 10 años en el Perú, o sea, haciendo la alfabetización. Después trabajando también en la educación bilingüe en la Amazonía peruana con los grupos étnicos ahí. Después de esos 10 años, pasamos a la África y estuve ahí 30 años. Así que África es, bueno, lo conozco mejor ahora, pero parece que el español todavía no me ha escapado completamente. Y ojalá que esto sea útil para ustedes. No sé, Ajay, do we talk about who we are or do I just go into the presentation? I think both ways it's fine. It's your group, but you can start with the presentation as well. And Okay. I'll Empecemos pues con la presentación. Voy a hacer share screen. ¿Se ve bien con todos? Are people having trouble yet? No? Okay. Bueno, entonces quisiera compartir algunos comentarios, algunos pensamientos sobre la alfabetización, el lenguaje y las competencias básicas, y lo que tiene que ver con la educación multilingüe basada en la primera lengua. Hablando de las competencias básicas, como ustedes quizás saben, es un concepto un poco nuevo en la educación, quizás los 5 años o algo así, es algo un poco nuevo, por lo menos para mí, en mi experiencia. Pero el aprendizaje básico, lo que decimos, provee los cimientos de la educación de un niño, sobre los que éste puede construir una vida de aprendizaje. Y las competencias básicas consisten en la alfabetización básica, o sea, la lectura, la escritura, la aritmética, o sea, las habilidades básicas de las matemáticas, y también, y esto es un poco nuevo, eso de las habilidades transferibles, las habilidades que se transfieren del contexto de aprendizaje a la práctica, en trabajos, interacciones con otros, etc. Y algunos ejemplos que conocemos bien, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, trabajar en equipo, atención al detalle, persistencia, saber escuchar a otros y la gestión del tiempo y de los planes.
En inglés decimos a veces socio-emotional skills, pero yo creo que son lo mismo. Pensando en el rol de la lengua y con las competencias fundamentales o básicas, pensándole en las competencias de lectura, escritura y aritmética, todos requieren una lengua de instrucción que el alumno comprenda. Si no, no aprende nada. Y pensando de las competencias transferibles, muchas veces estas competencias tienen que ver con la comunicación y se las aprende también en un contexto específico, lingüístico y cultural. Y así entra el idioma, ¿no? Y por eso realmente, perdón, realmente la lengua es fundamental a la adquisición de las competencias fundamentales. Especialmente cuando hablamos del texto, o sea, la comprensión del texto, lo que es el núcleo de la alfabetización. Sabemos que los alumnos pueden adquirir destrezas de decodificación en una lengua que no hablan, pero la comprensión requiere fluidez en la lengua del texto. Y los que han hecho investigaciones en esto han dicho que para comprender un texto correctamente, el lector tiene que entender del 95 al 98% de las palabras del texto. O sea, si tienes un párrafo de 100 palabras, el lector tiene que entender, saber el significado de más de 95 de las palabras. O sea, faltan 5 nomás o 2 que no entiendan para comprender un texto correctamente, el texto entero. Así es que una buena destreza lectora en la lengua, la primera lengua, si uno puede leer bien en su propio idioma, sin fluidez oral en la segunda lengua, no se conduce a una destreza lectora adecuada en la segunda lengua, ¿no? Comprensión del texto es fundamental. Hay los que dicen que las matemáticas tienen su propio lenguaje, que no necesitan otra lengua. Y yo diría que, bueno, de una parte sí, porque los símbolos matemáticos escritos pueden comunicar conceptos sin utilizar otro lenguaje. O sea, si ustedes ven una plus, no hay que saber cómo se llama en el idioma, se sabe lo que significa. Pero los conceptos de número y las aplicaciones numéricas no son siempre lo mismo en todas las lenguas. Por ejemplo, los nombres de los números. Decimos nosotros, 10 más 2 son, y para nosotros decimos, bueno, es 12. No decimos 10 y 2. Aunque hasta 16 sí decimos eso. 10 más 6 son 16. Pero 10 y 2 no. Hay los idiomas donde no hay nombres para muchos de los números, sino como 10 más 2, 10 y 2. Hay también sistemas numéricos basados en 5 en lugar de 10. Así que lo que se llama 20 en otros conceptos, como el nuestro, se piensa como 4 5. Y la matemática es un poco diferente cuando se tiene ese sistema numérico. Y también hay los ciclos de mercado, lo he visto en Camerún especialmente, que son de 8 días y no de una semana. Para ellos, la realidad es que su vida pasa por un ciclo de 8. O sea, cada 8 días, cada 4 días estoy en ese pueblito y con mis cosas para vender o para comprar. Y en 4 días más, y es su ciclo, que siempre saben dónde estar en el día, en cierto día.
Y tienen también su agenda, lo que es de 8 días. Cada semana, que no es semana, tiene 8 días para que sepan dónde ir en cada día. Es una cosa conceptual también muy distinta. Así que los idiomas y las culturas piensan un poco distintamente sobre los números y la matemática. Y además, la enseñanza de las matemáticas requiere un lenguaje que no es matemático. O sea, si vas a hablar sobre la adición a un niño, no puedes hacerlo solamente con números. Hay que explicar el concepto de adición, de división, todo. Y es por eso que Essien y Sapir han dicho que los retos de la enseñanza de matemáticas en aulas multilingües tienen que ver con la lengua de enseñanza y no con las matemáticas. Pensando en el lenguaje y las competencias transferibles, sabemos que el conjunto aceptado de competencias interpersonales se ha desarrollado en un contexto social específico, mayormente de los Estados Unidos, de Europa, las competencias más aceptadas como buenas competencias interpersonales. Pero sin embargo, las competencias necesarias para vivir bien e interactuar adecuadamente con los demás no son las mismas en todos los países o todas las comunidades del mundo. Por ejemplo, el respeto de los mayores. Yo sé, estando aquí en los Estados Unidos, puedo decirles que el respeto para los ancianos, para los mayores, no es un valor. Quizás hacen cosas bonitas para sus abuelos o así, pero los mayores en sí o los ancianos en sí no merecen respeto especial aquí en este país. Pero yo sé muy bien que en la África los ancianos merecen mucho respeto. Así que como competencia transferible es muy importante en varias comunidades del mundo, pero en otros no importa nada. Es un ejemplo, ¿no? Y las aptitudes más importantes de una comunidad suelen expresarse más claramente en la lengua de esa comunidad. Es posible que no puedan ni expresar en un idioma mayor lo que les importa más, ¿no? O las acciones que son más valorizado. Bueno, eso. Así que las competencias transferibles no son lo mismo. Y la mejor manera de comunicarlas, expresarlas, es la lengua que habla esa comunidad. Dado todo eso, la pregunta viene, ¿por qué entonces la fluidez lingüística no se cuenta entre las competencias básicas? Y me pregunto, ¿se supone que el alumno ya llega al contexto de aprendizaje con fluidez en la lengua adecuada? Bueno, sabemos que no es cierto, pero tal vez se supone eso. ¿O es el tema del lenguaje demasiado controvertido políticamente para especificarlo como una competencia básica? Yo conozco algunos países donde puede ser que es el caso. O tal vez es demasiado caro incluir la lengua del alumno en los planes para impartir las competencias básicas. No sé, pero no entra, es muy raro. ¿Sabe qué? Esto no veo muy bien la screen. Hay también ciertos obstáculos, es cierto, para que el idioma,
los idiomas hablados en el hogar se usen para las competencias básicas en la escuela, o sea, para enseñar las competencias básicas. Uno de esos obstáculos es la falta de... Oh, ¿qué pasó? Un obstáculo grande realmente a través del mundo es la falta de desarrollo de la lengua. En algunas lenguas falta vocabulario matemático técnico. Por ejemplo, los profesores de Botswana, es un país en África, señalaron que utilizar el idioma Setswana, lo que es el idioma del país, utilizar ese idioma para enseñar matemáticas era muy difícil, debido a la falta de vocabulario matemático en esa lengua. Y además, no todas las lenguas del mundo ni tienen una forma escrita desarrollada. Hay entre 700 y 2.500 lenguas que carecen aún de forma escrita. Es un gran obstáculo. Y otro obstáculo, creo, es la práctica aceptada de la educación multilingüe, o lo que se llaman educación multilingüe, porque muchos de los programas de educación multilingüe realmente consisten solamente en la asignatura de lectura, la enseñanza de lectura en la primera lengua. Las matemáticas, las ciencias, todas las demás asignaturas se imparten en la segunda lengua. Así que no es educación multilingüe, sino la enseñanza es alfabetización en la lengua primera. Sin embargo, sabemos que la educación multilingüe basada en la primera lengua puede lograr un aprendizaje fundamental, básico, eficaz. Mirando los principales modelos de educación multilingüe, y me imagino que ustedes ya conozcan estos, pero una breve descripción. Hay lo que se llama la transición lingüística, un modelo de transición lingüística de salida temprana. O sea, el uso de la primera lengua como lengua de instrucción hasta el grado 2 o grado 3, con transición a la segunda lengua posteriormente. O sea, es un tiempo corto de usar el idioma del hogar o la primera lengua del niño como lengua de instrucción. Y la transición a la segunda lengua es completa. O sea, de ahí hasta allá. Hay otro modelo que se llama transición lingüística de salida tardía. En este modelo, como ustedes probablemente saben, la primera lengua es la lengua de enseñanza durante toda la primaria, o sea, 6 años más o menos, con una transición posterior a la segunda lengua. En este caso, todavía hay transición brusco, pero por lo menos el niño tiene su propia lengua por 6 años en vez de 2 o 3 años como medio de instrucción. Hay otro que se llama mantenimiento de la lengua. O sea, en vez de transición de una lengua de instrucción a otra, se mantiene la lengua primera como lengua de instrucción durante toda la enseñanza primaria y se agregue en los últimos años el uso de la segunda lengua como lengua de instrucción. O sea, es una cosa de mantener la primera lengua y añadir la lengua segunda a través de unos años. Hay también lo que no se ve mucho en pocos países, la instrucción de inmersión dual, en lo que el uso de la primera lengua y de la segunda lengua son por igual en el currículum.
y normalmente van por asignaturas. Así que se enseña las ciencias en la segunda lengua y las ciencias sociales en la primera lengua o algo así. Y esos son los modelos principales. Y se puede ver que 2 son de transición y 2 son más de mantener la primera lengua por más tiempo en el aprendizaje. Y hay bueno y hay malo de esos programas de transición lingüística. Y hablo especialmente de estos programas porque son los más comunes, ¿no? Y bueno, lo más común es la primera, la transición lingüística de salida temprana. Es lo que se ve lo más. Cuesta menos y, bueno, políticamente es más aceptable. Lo bueno, entonces, de estos programas de transición lingüística incluye que el uso de la segunda lengua como lengua de instrucción es inevitable si el niño pasa a secundaria. Y el aprendizaje del niño en la primera lengua ayuda a facilitar esa transición a la segunda lengua. Y el modelo de salida temprana, lo que he dicho, es un modelo pedagógico más aceptable para los responsables gubernamentales. Bueno, a mi parecer, eso es porque quizás ellos piensen, los años primarios, los años más tempranos o más básicos de instrucción no importan mucho. O sea, grado 1, grado 2, no importa tanto. Que usen la primera lengua no va a hacer problema. Así pienso yo que están pensando así. Lo malo de un programa de transición lingüística, y quizás ustedes ya tienen experiencia con esto, que el año de transición a veces dura solo pocos días, no un año, sino días, o no ocurre en absoluto. O sea, dicen que tienen su año, de grado 4, que tienen su año de transición, pero no hay transición. La transición lingüística del medio de enseñanza es un cambio brusco de un año al siguiente. Y el resultado, lo que he visto yo, es un aprendizaje pobre en ambas lenguas. Y además es sustractivo, o sea, está sustituyendo la lengua conocida por una lengua extranjera. Mayormente la segunda lengua, bueno, en los sitios donde trabajo yo, la lengua segunda no es una lengua del país, sino el español, el inglés, el francés. Muchas veces es el idioma colonial, ¿no? Y el programa de transición es sustractivo en ese sentido. Se va de la lengua conocida a una lengua extranjera. Hay que decir también que los programas de, ¿cómo se llama? De enseñar la lectura y la escritura en la primera lengua, lo que decimos en inglés early grade reading, programas de early grade reading, no son la educación multilingüe. A veces así se llaman, pero no lo son. La mayoría de los grandes programas educativos financiados con fondos internacionales en los últimos 15 años han tenido como objetivo solamente la lectura y la escritura en la lengua materna del niño. Esos programas no tienen interés en el uso de la primera lengua a través de todo el plan de estudios. O sea, no tienen interés en la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias, en la lengua que habla el niño. Estos programas de lectura en la primera lengua son útiles para desarrollar la lectura en una lengua que el alumno habla bien. Así que el alumno sale alfabetizado en su propio idioma. Sin embargo, estos programas de lectura en los primeros grados rara vez incluyen otras asignaturas, matemáticas, ciencias sociales, historia,
etcétera. Así que decimos que no son. EGR no es la educación multilingüe. Puede ser una parte del plan de estudios de educación multilingüe, pero así solo, como programa en sí mismo, no lo es. Hay ventajas y desventajas de el programa de lectura en primeros grados por el medio de la primera lengua. Hay también desventajas. En las ventajas vemos que los niños aprenden a leer y escribir con comprensión, porque ya hablan el idioma, en 1 o 2 años, y a veces en unos meses no más. Los niños aprenden a leer rápido en su propio idioma. También estos programas forman una buena herramienta de promoción para los padres y los miembros de la comunidad, quienes quizás no piensen que la primera lengua pertenece al contexto del aprendizaje formal. Y a veces, este plan de Early Grade Reading de EGR consiste en empezar la instrucción en la primera lengua con la lectura y continuar, ampliar la instrucción a otras asignaturas. Esas son las ventajas que vemos de un programa así que enfoca solamente en la lectura. Las desventajas también hay, ¿no? He visto esto también, que no es fácil mantenerlo más allá de programas experimentales o programas de piloto. No duran muchos años debido a cuestiones de política educativa y también de costos. Y además, como he dicho, el resto de las asignaturas siguen en la segunda lengua, la cual los niños todavía no entienden. Y puede ser que las habilidades de lectura en la primera lengua no sean relevantes para el resto del plan de estudios currículos. O sea, es la primera lengua y el resto del plan de estudios está en segunda lengua. Y también una dificultad es que puede ser difícil encontrar profesores para esta asignatura. Así que hay ventajas de Early Grade Reading y hay también desventajas de Early Grade Reading. Entonces nos preguntamos, ¿la educación multilingüe realmente funciona bien? Y la respuesta yo creo que depende. Las características de programas eficaces de la educación multilingüe, es decir, que los alumnos ya pueden pasar con éxito a secundaria. Eso es un programa eficaz de educación bilingüe o de educación multilingüe. Los alumnos pasan por el programa y van con éxito a secundaria. Una característica tiene que ver con el número de años de enseñanza en la primera lengua. O sea, lo más eficaz es lo más años posible. Si es posible 3 años de enseñanza en la primera lengua o hasta 6 años, aún mejor. Las investigaciones indican que los 6 años rinden mejor resultados. También uso de la primera lengua en todo el plan de estudios, no solamente para la lectura. Una buena formación de profesorado. Libros de texto en la primera lengua. Y la lectura en la primera lengua como asignatura. O sea que la primera lengua es la lengua de instrucción, pero también la lectura en ese idioma es una asignatura impartida durante al menos 3 años. También, interesantemente, la enseñanza sistemática de destrezas orales en la segunda lengua, para que puedan pasar bien a la secundaria, ¿no? Y decimos que si el niño aprende a leer en su propio idioma y adquiere destrezas orales en la segunda lengua, las capacidades de leer pueden
pasar a la segunda lengua, si es que ya entiende la segunda lengua. Por eso decimos aquí que las destrezas orales en la segunda lengua son muy importantes. Y también que las áreas de contenido que se enseñan en la primera lengua se evalúan en la primera lengua. Vemos esto mucho en África. Tenemos programas de lectura en la primera lengua y después, al fin del año, se les evalúan en otra lengua, otra lengua. Y no es justo y no es buena práctica. Que tiene que ser que el lengua de instrucción para la asignatura debe ser la lengua de evaluación. Y la característica que sale más en la programación educación multilingüe eficaz en todo momento es el uso de la lengua primera de los alumnos como lengua de instrucción a lo largo de primaria. Eso es lo que da los más resultados. Es lo más importante. Bueno, sin embargo, hay desafíos políticos, desafíos sociales, pedagógicos. Y pensando en la política lingüística y educativa, sabemos que la política lingüística regula el uso de una lengua en una nación o en una institución, ¿no? La política educativa prescribe los objetivos de la educación, los niveles de enseñanza, las materias que se deben enseñarse, todo eso que ustedes saben. Y también suele dictar la lengua de enseñanza. Ambas políticas pueden abordar el uso de las lenguas locales, las lenguas comunitarias en el aula. Y creo que es porque las opciones políticas están relacionadas en gran medida con la identidad y las aspiraciones nacionales. Y por lo tanto, si las lenguas comunitarias benefician a cualquiera de esos dos aspectos, es probable que se incluyan en la política y se debatirán en marcos políticos más amplios. Pero si las lenguas comunitarias se consideran atrasadas o irrelevantes para la identidad y las aspiraciones de la nación, serán ignoradas del sistema educativo. Eso es el peligro de la política. Pensando en los aspectos sociales de la lengua de instrucción, las partes interesadas en la educación primaria incluyen a los padres, los profesores, las comunidades, y los padres concienciados quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela, en el empleo y en la vida. Y sabemos que a veces los padres sacrifican mucho para conseguir esto. Y debido al gran prestigio y el apoyo sociopolítico de las lenguas internacionales en la educación formal, los padres suelen querer que sus hijos se eduquen en esas lenguas. Y el fracaso escolar de los niños rara vez se atribuye al uso de una lengua de enseñanza que ellos no hablan, aunque sea una lengua prestigiosa. Pensando en los requisitos pedagógicos de la educación multilingüe, se necesita la adecuación de la lengua de instrucción a la fluidez lingüística del alumno, claro. Y también la formación del profesorado centrada en la pedagogía de la enseñanza en el medio de la primera lengua. Y por supuesto, hay que tener materiales didácticos en el idioma de los alumnos. Y el desafío pedagógico realmente y práctico es que estos requisitos pueden necesitar una inversión sustancial por parte del gobierno
de los financiadores y del personal educativo. No es barato, no lo es. La realidad, y esta es la razón, que la realidad es que una educación multilingüe aplicada eficazmente es una educación buena. Y la educación buena requiere más atención y más inversión que la educación pobre. Estamos hablando de aulas abarrotadas, profesores mal formados, pocos materiales y el uso de una lengua de enseñanza que los alumnos no hablan. La educación buena cuesta más, así es. En conclusión, diría esto. Las competencias básicas pueden enseñarse bien en cualquier contexto mediante una programación de educación multilingüe basada en la primera lengua. Lo que marca la diferencia es la lengua. Gracias. No sé si hay algunos comentarios de parte de ustedes o preguntas o su experiencia en este asunto de la lengua y el aprendizaje. Muchas gracias, Bárbara. Em, pues yo sí, la verdad que tengo muchos comentarios, muchas dudas, muchos retos, ¿verdad? Como te comenté, ¿verdad? Aquí ya vemos varias, veo que hay varias profesoras del Colegio Esperanza Juvenil y me alegra mucho que estén hoy acá. Entonces, solo para contextualizar, ¿verdad? Nosotros en Guatemala tenemos 23, digamos 22 idiomas mayas y el español. Entonces, los alumnos que recibimos, ¿verdad? Los recibimos en tercero primaria, algunos de ellos no hablan el español, ¿verdad? Y nosotros enseñamos en español. Entonces, es un gran reto para los maestros, ¿verdad? Aquí están las maestras. Es un gran reto porque las maestras no hablan el idioma de los niños. Sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? Desde hace algunos años hicimos un plan de nivelación, ¿verdad? Que es para ayudar y acompañar de manera individual a los niños que no hablan el idioma español. Tal vez ¿verdad? Los que están acá, Mónica, Blanca, así, como cuántos niños tenemos ahorita que no hablan el español o que lo hablan muy poco, solo para contarle a Bárbara, porque ese dato no lo sé yo. Y cuéntenle ustedes cómo les va, ¿verdad? Con el aprendizaje de la lectura, la escritura, la matemática de estos niños cuando no hablan el español. ¿Verdad? Porque ellas son las que están con los niños. Así es también en muchos países del África. Es una situación muy común a través del mundo. Hola, no sé si me logran escuchar. Sí, Sí. mucho gusto, ¿verdad? Gracias, Vivi, ¿verdad? Yo soy la maestra de lenguaje del colegio donde estamos aquí juntos trabajando el equipo, ¿verdad? Y pues sí, es un gran reto que nosotros tenemos acá en la primaria, ¿verdad? Creo que el recibir a estos niños nos confronta, ¿verdad? Nos confronta, nos pone a investigar, nos pone a buscar nuevas estrategias de poder apoyarlos, ¿verdad? Para que ellos no se sientan fuera de lugar, sino parte de, ¿verdad? Porque hay niños que son de la capital de acá de Guatemala que sí hablan español, se pueden comunicar fácilmente con el docente. Entonces, los niños que son de los departamentos de acá de Guatemala es difícil, ¿verdad? Es difícil comunicarse. Entonces, nosotros hemos buscado diferentes estrategias, pero no, puedo decir que tal vez un 30% de la población de los niños de primaria Wow. hablan diferentes idiomas, ¿verdad? Y los docentes no hablamos ningún idioma de los que ellos hablan.
Entonces se hace esta nivelación que mencionaba Vivian, ¿verdad? Iniciando desde cero, como el nivel preprimario, ¿verdad? Como una pequeña alfabetización para lograr nivelar o al menos, ¿verdad? Alcanzar un nivel donde ellos ya logren comprender ciertas instrucciones y puedan ir avanzando, tal vez no al mismo ritmo de su grado, pero sí a un ritmo un poquito más avanzado para poder ir poco a poco, ¿verdad? Llegando al nivel que a ellos les corresponde, ¿verdad? Todo lo que usted mencionaba me parecía muy interesante. Yo decía, sí, todo eso es aquí, ¿verdad? Todo eso lo podemos observar en Esperanza Juvenil, pero ¿cómo podemos hacer, verdad? ¿Qué estrategias, verdad? ¿Cómo le hacemos para no quedarnos tanto tiempo en el plan de nivelación? Porque también necesitamos subirlos de nivel, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar, ¿verdad? Algunas estrategias que se adapten, ¿verdad? A programas, no sé, ¿verdad? Hablaba un poquito de presupuesto, ¿verdad? Porque pues no dependemos mucho del gobierno, ¿verdad? Esa es una institución privada, entonces, ¿cómo poder hacer, ¿verdad? Buscar estrategias, no sé, con su experiencia, tal vez nos podría compartir algo que fue funcional, ¿verdad? Y creo que será de gran ayuda para todos nosotros, ¿verdad? En todas las áreas que manejamos acá. Muchas gracias. Sí, gracias, Blanca. Yo quisiera saber, los niños, o sea, hay un idioma más que otro que hablan ellos, o sea, en la sala de clase, o es que hay Sí, que... hay uno que prevalece, el Ujú, quechí, y luego el cachiquel y así, ¿verdad? Pero sí ujú. hay diferentes idiomas, pero el que tiene mayoría de población podremos decir que es el quechí. Ok. ¿Y cómo es? Estás en México, ¿no? ¿O dónde estás? En Guatemala. Guatemala, ok. ¿Y hay una política nacional sobre la enseñanza o el uso de las primeras, las lenguas indígenas? Si no estoy mal, no sé si me pueden corregir, ¿verdad? Y mi Susi, Vivian, ¿verdad? Está separado por L1, L2, ¿verdad? Hay una clase, ¿verdad? Específicamente para cachiquel, pero la Ujú. mayoría no habla cachiquel, ¿verdad? Aquí hay 22 idiomas, entonces no abarca esa estrategia que el gobierno ha implementado, ¿verdad? Ellos están enfocando en el idioma cachiquel y hay 22, entonces la población acá es Mm. variada. Y en la clase donde estás enseñando, pero dices que ahí la cachiquel es lo más hablado. Quechín. Que sí. Porque lo más difícil es cuando ah, varias lenguas se representan en la clase, en la sala de clase. O sea, si los niños, la mayoría de los niños hablan un idioma indígena, 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 bueno, un idioma, y es un poco más fácil. Se puede conseguir materiales de didácticas que usan ese idioma. Am, pero cuando los niños hablan una variedad de idiomas es mucho más difícil. Una cosa también que he visto es el uso ¿cómo se llama? De personas bilingües para dar apoyo, para ayudar en la clase. O sea, explicar los que pueden traducir y explicar, no sé, no te escucho. No, 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 aquí me están pidiendo explicación de algo, entonces rapidito hablé. O sea, ok, ok. Porque si tienen, he visto esto en las salas de clase de Uganda del Oeste, donde hay muchos refugiados, así se llama, las personas que están huyendo de su hogar, y sus niños
están inundando a las escuelas y han usado personas que pueden por lo menos traducir lo que está diciendo el maestro a los niños. Yo sé que no es una opción perfecta, pero alguna manera de hacer entender lo que estás enseñando. Yo creo que también has buscado materiales en ese idioma. Hay muchos que hablan ese idioma, ¿no? Hay una población grande. Sí, pues se han hecho diversas actividades, ¿verdad? Ujú, Como hay compañeritos, ¿verdad? Que ujú, entienden un poquito más, que pueden hablar español y que al mismo tiempo pueden hablar quechí, ¿verdad? Entonces, apoyan a sus compañeros, ¿verdad? A decirles, ujú, tenés que hacer esto, ¿verdad? Haz esto, la mis te está diciendo esto, ¿verdad? Entonces, entre los mismos compañeros se han apoyado. Y como cuando usamos el plan de nivelación, tratamos la manera de hacerlo muy didáctico, un vocabulario ilustrado, ¿verdad? Un vocabulario simple, palabras, ¿verdad? Instrucciones claves como por favor, gracias, ¿verdad? Puedo ir al baño, instrucciones sencillas para que ellos poco a poco, ¿verdad? También tengan ujú, la seguridad de seguir aprendiendo nuevas palabras, ¿verdad? ujú. El avance es significativo, pero sí es lento, ¿verdad? Es lento, es un proceso en el que todos los días, ¿verdad? Es un trabajo en equipo con acá mis compañeros, ¿verdad? Que todos los días hay correcciones, ¿verdad? Correcciones, cómo deben decir las cosas, aprender una nueva palabra, constantemente, ¿verdad? Ir aclarando qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mostrando imágenes, acompañamiento guiado, pero sí, Lo que quieras, ¿no? hemos buscado diferentes estrategias. Lo que no hemos hecho y lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Es libros de texto en su idioma. Eso sí, no tenemos y no lo hemos hecho y me parece un poco interesante, ¿verdad? Sería interesante, ¿verdad? Eh, pero en general creo que hemos tratado la manera de acompañarlos, ¿verdad? Acompañarlos para que ellos poco a poco se vayan integrando, ¿verdad? Integrando y ya logren manejar, ¿verdad? Eh, el español y no dejar a un lado su idioma, ¿verdad? Bueno, y los textos en el la L1 son buenos, pero a los niños es necesario que sepan leer en su propio idioma. Y si hay materiales pedagógicos de alfabetización, eso sería mucha ayuda, ¿no? Y, y también la otra cosa es, no sé si se permite en el plan de estudios o en la sala de clase, pero una asignatura que es español como segunda lengua y un español fácil que funciona con los niños, con los niñitos, pero andando poco a poco en una manera así, ¿cómo se dice? El español me ha escapado. En una manera así formal o enseñanza del idioma oral y después las palabras y cómo son las palabras más comunes. Me imagino que habrá materiales de español como segunda lengua para niñitos, ¿no? O si no hay, deben haber. Porque, no, en ese caso, hay dos alternativas. O el maestro, la maestra, aprende a enseñar en el idioma del niño, lo que no ayuda al niño más allá en su Ups.
Sorry, I think that Dr. Barbara is facing some internet issues, but she'll be back. I am listening to this conversation while translating everything to English, but Thank you. but it's really amazing. It's a good practice for me to learn Spanish as well. Thank you. But please continue the conversation while she's back. I'm sure she'll be back in 2 minutes because we've heard about Guatemala's experience. I'm curious about other countries being represented over here. What are the different challenges which come up? I think Alma is from Mexico. Yeah, and please continue in Spanish. I'm using a translator. Alma, tú eres de México, ¿verdad? Hola, sí, buenos días. Yo estoy en Ciudad de México. La escuela donde yo trabajo se llama Crystal House. Es una asociación internacional donde atendemos a niños en población vulnerable, socioeconómicamente baja, y nosotros no recibimos niños que hablen alguna otra lengua o alguna lengua indígena. Sin embargo, sí nos topamos con esta situación de que somos una escuela que la primera lengua es español y tenemos una segunda lengua que es el inglés. Entonces, escuchándolas a ustedes, un poco podría compartirles que algo que a nosotros nos ha funcionado mucho es que nuestros ambientes alfabetizadores dentro de los salones de clases para primer grado de primaria, que son más o menos 6 años, segundo grado de primaria, 7 años, tenemos palabras en español y palabras en inglés. Entonces, se hacen estas tarjetas que se pegan por todos lados, ¿no? Si estamos hablando de la puerta, pues un letrero que diga puerta y otro letrero que diga door, ¿no? Entonces, es un ambiente alfabetizador donde los niños están viendo tanto la escritura y escuchando a sus maestras, tanto de español como en inglés, cómo se dice esa misma palabra en una y en otra lengua. Creo que eso es algo que a lo mejor a ustedes les pudiera servir un poco en cuanto a este ambiente alfabetizador, ¿no? Tuve la oportunidad también de trabajar con una población sorda, donde su primera lengua era la lengua de señas mexicana, ¿no? Todo era con señas, y su segunda lengua era el español. Y hacíamos lo mismo en este ambiente alfabetizador. Ahí era poner la palabra en español y poner la imagen de la seña. Entonces, esto creo que sí nos ayuda mucho a poder alfabetizar a nuestros pequeños. Concuerdo muchísimo con Bárbara, ¿no? Toda la enseñanza de la escritura, de la lectura, creo que es de suma importancia hacerlo en la primera lengua y empezar poco a poco a introducir esa segunda. Para nosotros aquí en esta escuela, pues es el inglés, ¿no? Y siempre se ha manejado así, con portadores de texto, con ambientes alfabetizadores, y buscamos mucho material didáctico que podamos usar, ¿no? Por ejemplo, también les comparto que para la estructura de una oración o de un enunciado, usamos como fórmulas, como si fuera la fórmula matemática, ¿no? Que para sacar el área de un triángulo y dices base por altura, no sé si eso sea lo mismo en Guatemala, ¿no? Pero acá también usamos como fórmulas, ¿no? Primero pones el artículo y luego le pones el sustantivo y luego le pones un adjetivo. Entonces, esas fórmulas pues se hacen como igual, como en unas hojas, en unas tarjetas, y eso es lo que podemos ir viendo para que también los niños aprendan a estructurar su lenguaje. Y eso también nos ayuda mucho. Muchas gracias por esta reunión. Interesante. Gracias, Alma. Disculpen por mi ausencia. Fue la culpa de la computadora.
Hecho culpa siempre a la computadora. Cuando cualquier cosa va mal, es su culpa. Lo que iba a decir, y gracias, Alma, muy interesante, porque estás en una aula bilingüe del español y del inglés. Y yo me imagino que los niños que asisten ahí son de una clase económica social más alta, ¿no? No, y pero conocen español. Son de la ciudad, entonces. Sí, son de la Ciudad de México, conocen Ok. español Ujú, y ujú. su estrato social es muy limitado, es bajo. Ok, ok. Entonces es la misma situación con dos grandes idiomas, pero es la misma situación para los niños, ¿no? Y una cosa importante es recordar que los niños es necesario que si van a alfabetizarse bien, tienen que conocer el idioma de aprendizaje, ¿ok? Eh, Leer y escribir, como dije en la presentación, la descodificación se puede hacer en cualquier idioma. Bueno, no cualquier, pero muchos. Pero entender no es automático. Y la alfabetización requiere el, que el alumno entiende oralmente el idioma de alfabetización. Y por eso estaba diciendo que una vez si se alfabetiza en el idioma del hogar, que o que sea, y después se pasa, una vez que sepan suficientemente el inglés de forma oral, se pasa a la lectura en inglés o en español o lo que sea. Otra alternativa que no he visto, sí he visto, sí lo importante es que el niño entienda el inglés o el español, enseñar el español como segunda lengua desde el inicio. O sea, no tratar de enseñar asignaturas usando palabras así allá de español, sino un programa estructurado de enseñanza de español como segunda lengua. Y eso no entra en el plan de estudios de muchos, porque se asume que el alumno va a entender, va a hablar el español, pero no es el caso. Y como Alma estaba diciendo, una intención, un esfuerzo programado de enseñar el español de forma oral, también en forma escrita. Lo bueno de eso es el español es más fácil de escribir que el inglés. Eso ayuda, sí les ayuda. Y no sé cómo son las formas escritas de Quechua, de los otros idiomas de Guatemala, de México, qué sé. O sea, ¿hay materiales escritos en esos idiomas? ¿Historias o...? Muy poco. Mm, Mm, No, no hay mucho, la verdad. Y como no conocemos el idioma, no sabemos si está bien. ujú, ujú. Yo me pregunto si hay organizaciones que apoyan en estos contextos. Am, yo puedo hacer una investigación para ver si las organizaciones que conozco yo, que trabajan más en África, si también tienen su trabajo en Latinoamérica. Y que y yo sé que en México el gobierno ha hecho mucho esfuerzo en el desarrollo de algunas lenguas mexicanas, por lo menos, pero no sé si todas, y no sé cómo es en Guatemala. ¿Qué es la política en cuanto a los idiomas indígenas? ¿Se sabe?
Sería interesante saber, ¿no? La verdad, no, en mi caso yo no sé. Lo que he notado yo con nuestros alumnos que, por ejemplo, hablan quechí, hablan ixil, es que no es un lenguaje formal el que utilizan, sino utilizan un lenguaje como ellos lo hablan con sus familias, ¿verdad? Ujú. Entonces, al momento a mí me sucedió que yo, en mi afán de querer aprender los números, busqué en internet, en Google, y me aparecieron, y cuando fui con la niña, con los niños que hablaban ese idioma, no entendían qué decía, o algunas frases, ¿verdad? Y no Mm. entendían qué era lo que yo estaba diciendo. Y cuando lo leían, entendían, pero era otro significado. O sea, ellos hablan, utilizan Oh, palabras como propias de ellos con su familia. O sea, no es un oh. lenguaje muy formal. Ujú, ujú. Ajá, eso. Difícil eso. Sí, ¿Ustedes han visto un currículum de español como segunda lengua para niños? no, justamente, Bárbara, yo estoy tomando nota como de las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Uno, pues puse justamente eso y ahorita estaba investigando con ChatGPT que sí hay asociaciones en Guatemala, ¿verdad? La Academia de Lenguas Ujú, Mayas de Guatemala, que tienen recursos en las diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros podemos empezar como a investigar qué hay, ujú, em, ¿verdad? Ya sabiendo dónde y ujú, eso que tú ujú. dices, justamente, ¿verdad? La enseñanza del español como segunda lengua, no lo hemos abordado así, Para niños. ajá, ¿verdad? Podemos averiguar, investigar. Ujú, ujú. Ujú. Hay también bibliotecas electrónicas que tienen historias y cuentitos de muchos idiomas. Ajá, ya vi que hay mucho material, pero está solo en la lengua maya. Oh, Entonces, ajá, entonces, ¿verdad? Estoy buscando como que esté español, quechí, porque sí qué hay, bilingües. Ujú. ajá, hay muchos materiales. Ahorita estaba viendo, ¿verdad? Que están en quechí, pero solo en el idioma quechí. Y no saben leerlo. Los niños no saben leer en quechí. No, ¿verdad, Mónica? Mm, Es bien curioso, la verdad, porque los niños hablan quechí perfecto, pero les cuesta mucho leerlo y escribirlo, porque entiendo ujú, que en las escuelas de donde ellos vienen, pues muy rara vez llega el maestro o tienen un maestro para mm. 6 grados diferentes, ¿verdad? Wow. Entonces, muchos, si no es que la mayoría, más de alguno, pues sí, ¿verdad? Pero la mayoría solo lo puede hablar y Ujú, escriben y leen en español, o sea, con ujú. sus dificultades, ¿verdad? Ajá, es un poco complicado. Si Es, no, sí, si no lo dominan bien el sí, español. Ujú, ajá. ujú. Y Es, Bárbara, Mónica es la que enseña inglés, encima también. Ay, pobrecita. sí, es divertido. Wow. El quechí, inglés. Wow. ¿Y todas aquí son de Guatemala? ¿Ustedes todos están en Guatemala? No, solo Alma no, Alma es de México y luego Ok, México. Ciudad de México, sí. Ajá. de ahí todos los demás de Guatemala, sí. Ok, ok, ok. Wow. Sí, yo me pregunto si hay organizaciones que funcionen en Guatemala relacionadas con la lengua indígena y la educación o la alfabetización o algo, ¿no? Y bueno, esa es otra pregunta. Si el plan de estudios, o sea, o quizás el headmaster, ¿cómo se llama? En las escuelas donde están trabajando, se permitiría modificar un poco el plan de estudios para incluir, por ejemplo, alfabetización en idioma materno o práctica de lectura bilingüe, algo así. ¿O es más estricto el plan de estudios? No, sí, sí podemos. Aquí está Susi, es la directora. Sí, Ah, sí, ok. podríamos. Ujú. Lo que Es más, falta son los materiales. ajá, sí lo hacemos todo el tiempo porque nosotros tratamos de incluir em, programas
justo lo que tú decías, para el desarrollo de otras habilidades que no están en el currículum de Guatemala. Entonces, sí lo hacemos, adaptamos, cambiamos, ¿verdad? Eso sí se puede hacer y lo hacemos. Ujú. Y creo que es un tema que qué bueno que lo estamos discutiendo ahora y que es un área de oportunidad para el programa de Guatemala y pues vamos a empezar a ver qué más podemos hacer, ¿verdad? Y a hacer unas investigaciones, a ver Ah, qué más está pasando ahí o quién, ¿no? Sería muy sí. interesante. Susi. Sí, gracias. Perdón que no encienda la cámara, pero el internet está súper bajito. Pero escucho todo súper interesante. Gracias, Bárbara. Y creo que en nuestro país sí está enfocado, como tú dices, en que es enseñar lectura y escritura, ¿verdad? Entonces la comprensión se hace un poquito de reto, pero pues escuchamos ya algunas profesoras del equipo de primaria realmente hacen un trabajo sorprendente y también un recurso valiosísimo es nuestros chicos que sí dominan su idioma y el español, pues apoyan muchísimo, ¿verdad? Como traductores. Ese es un recurso súper valioso que nosotros tenemos. Y Ujú. como dice Vivian, pues hemos tratado de ir adaptando el programa, de buscar recursos de nivelación y creo que escucharte, Bárbara, esta charla nos abre mucho la mente también para buscar otros recursos, ¿verdad? Y prepararnos más y mejor nosotros también y así pues facilitar ese proceso de transición que usaste mucho esa palabra y creo que es clave, ¿verdad? Para un aprendizaje significativo en nuestros chicos cómo darle las herramientas para esa transición y no que el idioma sea una barrera en su desarrollo, ¿verdad? Así que gracias por eso. Seguro que vamos a estar en comunicación contigo también para seguir aprendiendo y, e intercambiando estas ideas, ¿verdad? Y estos aportes. Muchas gracias. Y quiero que ustedes sepan que no son solas. O sea, hay muchas investigaciones, muchas actividades, muchas preocupaciones que son iguales a los que están diciendo ustedes. Y a través de Latinoamérica, pero además en África, donde trabajo yo, los problemas son iguales. Y las soluciones a veces, porque las soluciones a veces son de idioma en idioma, así, los materiales y entrenamiento de los maestros, pero se puede hacer progreso, es posible. Y voy también a preguntar a algunos amigos míos que trabajan en Latinoamérica cómo es que consiguen materiales en idiomas maternos de los niños y qué uso tienen. Bueno, gracias. Creo que, I think that's all, Ajay. I was going to talk to you in Spanish. I tend to do that. But thank you so much. Un gusto de conocerlas a ustedes del Foro Global Hispánico Escolar. Muchas gracias, Bárbara. Y gracias. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Ajay. 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 Ujú. Ajay. Como si fuera H, como la letra. H. Ok. Muchas gracias. How do we do in Spanish? 3, 2, 1. What is it? 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Y nos vas a mandar, ¿sí? Yeah, Nos I'm vas a mandar learning. la foto. We also have a poll, if it's okay. I launch a poll, Spanish. Few questions, feedback. Con mucho gusto. Lo llenamos ahora. O sea, ¿quieren llenarlo ahora o más tarde? Pues nos apareció ahora para llenarlo. Pienso que lo Sí, sí, podemos así es. Yeah, a la they're vez. going to fill it in now. They will fill it in now. And what I said in the wrong language was
are we gonna get a copy of the picture you just took? Oh, yes, I will email the picture. And Dr. Barbara, would you mind sharing your email address with the group? Maybe they would have questions for you. Sure, Yeah. sure. And I'll run through the takeaways later with you so that we can share it back. Que mi dirección de email está en la chat. Ajay, we did the time okay. We've only got 10 minutes left. Perfect. Yeah. Perfect. How do I say this? Gracias a todos por su incredible presencia. Se ha entendido. They understood. Thank you for you. Thank you. Gracias, Bárbara. Oh, gracias también, y gusto de conocerlas. Mucho gusto a todas. Gracias. Al Chao, alma. pues. Hasta luego. Yeah. Bye-bye. Adiós. Bye. Thank you, Dr. Barbara. Gracias.